Una de las cosas que más me llama la atención, Juan Carlos, con el tema de los cuentos, cuando yo los leo, las crónicas, las novelas, son los comienzos. Tengo una especie de fetiche. De hecho, cuando voy a comprar un libro me fijo cómo comienza esta vaina. Pero para el caso suyo, con el libro de cuentos de Este lado del mundo, que es su primero, en todos encontré que me llamaba más la atención el final. Ir acercándome poco a poco en el relato a ese final, cuando ya llegaba y decía, bueno, quedan 10 renglones, esta vaina cómo va a acabar, y terminaba, creo, de la mejor manera. No se sentía como tan golpeado. ¿Cómo llegar a ese tipo de finales? ¿Qué influencias hay en usted para abarcarlos y para abordarlos? ¿Te gustan más los inicios enganche? A mí también me gustan y me parecen maravillosos, pero he preferido iniciar en estos cuentos o las tramas con una historia que no dé cuenta de qué va a suceder, y por eso le doy mayor importancia a los finales. Me gustan los buenos cierres y tratar de que el cuento o los relatos que escribo sean redondos. La importancia que reside obviamente en los inicios también es muy valiosa, pero yo he preferido dar mejores cierres que empeñarme en el inicio enganche. Aunque tenía unos, o tiene más bien, en vez de hablar de tiempo pasado, tiene unos buenos comienzos, pero le decía, ¿qué autor en particular lo lleva a usted a esa decisión? Pero no los siento como tan abiertos. Algunos son muy bien logrados, tienen un cierre contundente, sino que más que abierto lo dejan a uno pensando, como que bueno, ¿aquí qué pasó? ¿Este tipo qué? ¿Estaba vivo? ¿Estaba muerto? Pero retomando, ¿qué autor lo influenció para ese tipo de finales? Las influencias, digamos que no se dan en el tipo de finales. A mí me encanta el estilo de escritura de hombres como Faulkner, de hombres como Roberto Bolaño, como Juan Carlos Onetti, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, García Márquez. Pero no creo que en el estilo de cierre pueda yo tener una influencia. Los cuentos de Cortázar, por lo general, son una cosa maravillosa, tiene unos muy buenos cierres, también unos buenos inicios. Pero en este momento, para serte honesto, no puedo decir, hombre, me influenció para que el cuento quede redondo, para que tenga un buen cierre tal o determinado autor. La verdad es que en este momento no lo puedo decir con certeza. Quizás sí, desde luego, para escribir hay que leer, y leer muchísimo. Quizá haya cierta influencia. De pronto, ahorita se me viene a la memoria un cuento de Mario Benedetti, que no lo recuerdo, pero habla de la historia o narra la historia de un niño y su abuelo. Al parecer, si mal no recuerdo, este abuelo tenía ciertas limitaciones del habla del habla, algo así por el estilo. Y el final de ese cuento es muy bello, pero te soy sincero, en este momento se me va de la memoria cuál es. ¿Y cómo cambiaron los finales desde la primera versión o las primeras versiones de hace 12 años ahora? ¿Eran mejores o fueron, digamos, decisiones estéticas o más bien de la trama? ¿Qué tanto cambió un final donde, por ejemplo, un personaje van a lincharlo por ejercer una profesión a que no esté, a que de pronto era un final distinto? Los primeros escritos siempre suelen ser dolorosos y hasta vergonzantes. Tú escribes y a la vuelta de un año vas y miras y dices, pero a mí qué me pasó en este momento, yo en qué estaba pensando. Pero es comprensible. Los primeros escritos son así. Ya luego, cuando has cogido o has tomado un estilo, cuando has podido definir un estilo y una estética y una poética de tu estilo, no es que se haga más fácil, pero sí se lleva uno menos decepciones. Estos cuentos, calculo yo que deben de tener unas 8 correcciones en total. En principio todos eran muy malos, y no es que estos como quedaron ahorita sean la gran maravilla, pero desde luego sí están mucho mejor luego de esas 8 correcciones de lo que en principio estaban o parecían estar. Y había un señor de barba y sombrero, que en principio lo escribí con un final, la verdad, muy tonto. Pobre totalmente. Inmaduro. Sí, y en las últimas correcciones, 4 o 5 últimas correcciones, ya definí este final que le doy a un hombre de barba y sombrero. A propósito, ese me pareció muy cinematográfico. Bueno, de hecho, todos, siento que hay mucha imagen
en cada uno de estos cuentos. Algunos son más cinematográficos que otros en el sentido de uno, uy, aguanta volver esto un cortometraje, podría pensarlo de esa manera. De hecho, un cortometraje minimalista. Cuando hablamos de las influencias, no hablamos de que quiera ser exactamente igual a ese autor, caso del cine, la fotografía, la pintura también, sino como que lo inspira, ¿no? Lo hace, digamos, querer escribir, no como él, porque sería difícil, sino querer escribir, querer también contar historias, en este caso contarlas para usted mismo. No contarlas para un público, lo hablamos el fin de semana. La idea es escribir no tanto para mí. ¿Qué quisiera yo leer? ¿Con qué me gustaría encontrarme? ¿Qué me gusta a mí leer? Ahí las influencias son Carver, desde luego, Julio Ramón Ribeiro, está el mismo Onetti, que te lo mencionaba hace poco, García Márquez, con un estilo narrativo un poco distinto. No muy complejo, porque tampoco en el primer cuento te puedes ir con complejidades estructurales. A mí particularmente me encanta la narrativa compleja, con unas estructuras complejas, que no sean de muy fácil lectura. Pero en un primer libro no te puedes ir jugar a estructuras narrativas complejas porque sí, que me gustaría leer y en últimas serás el único que te lee. Entonces, me gusta escribir para mí. Pero hay un poco de estructura compleja, un poco. Es muy poco. En el tema de los diálogos uno tiene que estar muy concentrado, tampoco estamos diciendo que es como leerse Rayuela, ni mucho menos, pero sí hay complejidad en donde le exige a uno estar concentrado para saber, bueno, aquí quién habló, aquí quién respondió, porque no se toma, los diálogos van dentro del mismo texto, no van apartados con un guión para que determine quién habla y quién no. La idea de insertar los diálogos en el párrafo o en el texto narrativo me parece maravillosa. No me gusta en ninguno de los escritos que he podido desarrollar separar los diálogos y ponerles los guiones. Me gusta insertarlos dentro del texto narrativo, me parece que le da mayor fuerza, mayor vigor a la narrativa, y por eso le aposté y le seguiré apostando pues en lo sucesivo a insertar los diálogos dentro del texto narrativo. Que sería de pronto lo más complejo al momento de leerlo, pero como le digo, no experimental, sino que se logra entender, logra hacerse entender usted allí. La idea es jugar con los dice, dijo, aseguró, aseveró, pero me gusta mucho dijo, escuché decir, decía. Separarlos con comas cada uno de los diálogos y para que vayan teniendo mayor fluidez. Me gusta ese estilo, me gusta esa estructura. Lo puedes ver en Saramago, lo puedes ver en García Márquez en El otoño del patriarca, lo puedes ver en muchos de los cuentos, de los relatos y de las novelas de Juan Carlos Onetti. Esa inserción del diálogo en la prosa o en el texto narrativo a mí se me hace maravillosa y por eso lo apliqué en este libro de cuentos. ¿Duele escribir? ¿Sí o no? No me duele. ¿Le fluye? Sí, por el contrario, me encanta. Por el contrario, yo no soy el hombre más optimista y tú me conoces, pero por el contrario me toca imaginar y me cuesta imaginar un dolor profundo para poder asignarle al personaje cierto pesimismo en su narrativa, en su escritura, en la estructura. Me cuesta mucho hacerlo y la verdad es que no me genera dolor. En el lanzamiento del libro, un amigo, José Luis López, me preguntaba ¿qué tanto hay dolor en el momento de escribir? Y le decía muy honestamente que no. Pueden haber otras cosas como ansiedad o posiblemente, pronto, no sé, ensimismamiento también. Posiblemente. Te decía, yo soy un hombre pesimista. De alguna manera la escritura de estos cuentos la baso en una inquietud profunda que he tenido desde hace muchos años y es el funcionamiento de nuestro modelo democrático, de esto a lo que llamamos democracia, una democracia la asesina perfecta porque mata de todas las formas posibles y sin embargo goza de gran prestigio. Porque todo el mundo habla de democracia e incluso llegan a aseverar que es necesario profundizarla y en ese momento tú te preguntas, profundizar la democracia, ¿qué significará esto? Profundizar las desigualdades, entonces, si es que estamos viviendo en una democracia, profundizar la violencia,
la marginalización de la mayoría de individuos que habitamos este país e incluso muchos de los pueblos latinoamericanos. Es que hay una cuestión con el tema de la democracia que desde el punto de vista de los medios, algunas conversaciones incluso académicas, nos lo hacen sentir como que democracia es ir el domingo a elegir a alguien, incluso si no se sabe por qué se está eligiendo, porque otro me dijo que lo eligiera por hacer el favor a un amigo para que le den contrato, bueno, X, pero usted aborda este tema y ¿qué tiene que ver un vendedor ambulante que está buscando venganza o qué tiene que ver un jubilado o qué tiene que ver de pronto, no sé, una mujer que decidió ejercer la prostitución pero que es de una élite social alta con la democracia? A todos esos personajes los hermana un deseo de vivir pese a las circunstancias. Y cuando hablo de las circunstancias, hablo de las condiciones concretas de una democracia o de un modelo democrático como el que nos han querido vender en Colombia. Y tú lo mencionabas hace poco, la mayoría de la gente confunde democracia con proceso electoral, pero es que tampoco queda muy claro. Es decir, todo lo que sucede en un país como el nuestro o en un país como cualquiera de los pueblos latinoamericanos es demasiado complejo y pese a ello, cada uno de estos personajes que integran estos 10 relatos desean seguir viviendo, pese a las condiciones de vida y a la sociedad en la que les tocó nacer. Creo que eso los hermana, creo que de fondo la democracia, sus prácticas y sus consecuencias son las que crean el ambiente o los distintos ambientes en los cuales se desarrollan estos personajes. Y precisamente esa democratización de los personajes es lo que nos lleva del estrato popular al estrato medio y al estrato alto. Todos tienen historias muy particulares. Hablaba con Miguel Ángel Rojas y me decía que lo que más le gustó del libro es que era en un lenguaje, digamos, pues la complejidad de los diálogos, que no es muy difícil de asimilarla, pero le gustaba mucho porque era como una lengua popular para todos. Cualquier persona podría entender el cuento, podría entender el relato y entender el final y disfrutarlo y volver otra vez a comenzarlo y quedar pensando en el final y en lo que quiso usted expresar allí. La idea es manejar un lenguaje sencillo que cualquier persona lo pueda entender. De hecho, las formas de expresión que tenemos en un país como el nuestro suelen ser sencillas, salvo que un gran académico quiera hablar en un lenguaje demasiado cargado de adjetivos, demasiado solemne, como para tratar de impresionar a su auditorio o a las personas con las que se entrevista. Y para espantar público también. Claro, pero por lo general nosotros dialogamos como lo estamos haciendo en este momento, con un lenguaje sencillo. A veces se cruza una palabra, creo que ahí en alguno de los cuentos, y mi papá me llamó la atención y me dijo, esa palabra prolegómeno está muy pesada para el cuento. Está en Viviana Flores, en el cuento de Viviana Flores. Pero la verdad es que la palabra, sin ser muy utilizada, es utilizada. Y por eso decidí dejarla allí. ¿Y cuál es el tributo que le hace usted a su papá con uno de los cuentos? Que no es precisamente como la vida de él, pero hay momentos en los que uno siente, sin conocer a don Ricardo, que como que pudo haber sido la vida del hombre y cómo se sintió él cuando leyó ese cuento. No es una biografía, ni mucho menos, ¿o sí? No, de hecho el primer reclamo que me hizo fue, hermano, eso está muy cortito. Y le dije, papá, pero es que no es una novela sobre ti, no es una biografía justamente, es una fotografía. Es un retrato de algunos episodios de tu vida que son reales. Los partidos de fútbol, jugar al billar, tomarse unas cervezas con sus amigos o unos aguardientes con sus amigos comerciantes, ir de fin de semana de paseo a alguna finca con su familia. Todo eso hace parte o hizo parte de la vida de mi padre. Pero este individuo que hay allí, que se supondría es mi padre, tiene una personalidad completamente distinta y lo decía yo en el lanzamiento. Mi papá es tan buen tipo, tan correcto, tan buena persona que este hombre no atrae para un cuento. ¿Me entiendes? La forma de ver y entender el mundo de mi papá es maravillosa. Sí. Ese sí es un legítimo demócrata y ese sí es un extraordinario tipo. Positiva. Positivamente. Es positiva, bellísimo. Más no tóxica, ¿no? No. Positivo realista. No, positivo realista. Es un gran hombre y es una muy buena persona. Pero yo necesitaba
un hombre con una visión de mundo distinta, más crítico, más enfadado por momentos, más aburrido, más decepcionado. Llevado por el tedio. Claro, claro, ese tipo de personaje lo requería, lo necesitaba y narró la figura de mi padre como ese individuo que todo lo critica, que está aburrido, que está saturado. No es el caso de mi padre, de ninguna manera, pero decidí darle esa especie de personalidad al narrador, que es narrador en primera persona y protagonista de la historia. De este cuento en particular, a lo que más me llamó la atención es como el manejo de los tiempos, porque si bien pueden transcurrir muchos años en un relato tan corto, no se siente tan golpeado. Hay autores, para nombrar, que lo hacen muy bien, por ejemplo, Tomás González. Hablábamos de este libro de cuentos de la espinosa belleza del mundo, Ajá. que a mí me dejó maravillado porque no se siente como que pasó de una semana a la otra, de un tiempo al otro, como forzado, sino que fluye como un caudal, pero suavecito. En este cuento en particular lo sentí mucho. Se iba yendo la historia sin sentirse, como le digo, como a la brava, como a la patanería, como al golpe. ¿Cómo se logra ese manejo rítmico tan adecuado, como tan suave, a pesar de que pasen años o a pesar de que pasen muchas cosas? Justamente poniendo el acento en la fluidez. Las frases cortas también. Claro, la idea no es que en los cuentos o en los relatos aparezcan escenas insertadas a la fuerza. Es como cuando estás armando un rompecabezas y hay una que no te funciona, no te entra fácil una pieza, una ficha, y por más que la presiones, no va a entrar fácil. Pero sucede que cuando entra, pues automáticamente te das cuenta que simple y sencillamente pudo que encajara, pero desfiguró todo el rompecabezas, la imagen, La estética del rompecabezas. Pero se aprende leyendo, y yo quiero hacer mucho énfasis en eso, y cuando digo se aprende, estoy siendo un poco sobrador y un poco ególatra. Quizá no vaya a aprender a hacer muchas cosas en relación con la escritura, pero esta en particular se aprende leyendo, y todas las técnicas, todos los secretos, todas las estrategias de la escritura, todo aquello que acopias para tratar de definir tu estilo, se aprende leyendo. Creo que ahí está el secreto. En leer, en abrir páginas, en gozártelas, en despreciar otras, decir qué cosa tan mala, pero tienes que hacer el ejercicio de lectura. Y así como su papá fue la base para uno de los cuentos, ¿qué otro personaje de su vida cotidiana también fue la base para alguno de los cuentos? Solamente tomando cosas, no que sea basado en él completamente, sino... En el último cuento, que se titula Era la voz de Magda, aparece un personaje llamado Milton Eslava. Milton Eslava existió y creo que existe. Espero que exista. Yo hace mucho rato no diálogo, pero hace muchos años no diálogo con Milton Eslava. Me di el lujo de matarlo en el cuento. Y perdón por eso, pero necesitaba, cuando hablamos ahorita de finales y de tratar de hacer un giro sin que quede muy insertado, Milton Eslava en el cuento te decía muere. Milton Eslava existió Jairo Andrés Rubio, que allí está, existió el Gordo Javier, existió Fabio Langevec, fueron amigos de mi adolescencia. En Ibagué. En la ciudad de Ibagué, una adolescencia que describo allí bastante díscola, y fue bastante díscola, la verdad. Creo que me ahorro calificativos en el cuento en relación con lo que realmente fue. Una bohemia no intelectual, sino una bohemia de vacancia. No, pero una bohemia de gamines, una bebedera, una mamadera de gallo, un desperdiciar tiempo. Dicen que no hay que arrepentirse de lo hecho, y seguramente tienen razón. Yo tampoco me arrepiento de lo hecho, pero a tiempo que desperdicié. Nadie y eso sí hay que reconocerlo. Sí, pero se desperdicia mucho tiempo. Total. Se goza, se disfruta, pero... Uno llega a una época en la que dice, ay, yo porque en vez de estar haciendo esto no estaba buscando otra cosa, no estaba leyendo. Si hubiera ahorrado ya me tendría por ahí comprado una casa, pero no, obviamente... Y fíjate que yo leo como hábito más o menos desde los 13 años. Pero lo que pude haber leído en los momentos en los que me iba con estos amigotes a beber y a jugar fútbol y a gaminear por todo lado, fue mucho. Fue mucho tiempo. ¿Cómo llegó usted a la lectura? Al amor, a esos 13 años, sus primeros libros. Creo que mi primer libro fue El general en su laberinto.
Una cosa muy pesada para los 13 años. Sí, una biografía novelada, ficcionada, que hizo Gabriel García Márquez de Simón Bolívar. Casi una ucronía, podría decirse. Podría decirse, podría decirse. Uno de los libros que más me impactó en ese periodo fue, que no fue fácil leerlo, me costó, pero me llamó muchísimo la atención el estilo de la narrativa, los tiempos y los espacios que maneja, titulado La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa. Qué cosa impresionante. También un libro muy fuerte para muy fuerte, y hace años no me lo releo, pero fue de los libros, digamos, a los que acudí inicialmente. No me gustaba ir a bibliotecas. Las bibliotecas, por las normas y por las reglas, que son absolutamente necesarias, desde luego, pero me parecen espacios casi que tenebrosos. Entonces tomaba los libros, era de la pequeña biblioteca justamente de mi padre. En ese momento, las personas organizaban sus bibliotecas con lo que les llegaba de círculo de lectores, claro. Que llegaba la señora, mira esta novedad y esto y lo otro, y mi papá tenía una colección, tenía la colección de García Márquez, de Mario Vargas Llosa, tenía a Julio Cortázar, bueno, el boom, ¿verdad? Y algunos autores franceses e ingleses también, y a partir de ese momento empecé a tomar conciencia de la belleza y de la maravilla que es leer, y de tenerlo como hábito, 1 o 2 horitas en el día, como mínimo. Precisamente de esas 1 o 2 horitas leyendo, para el proceso creativo, ¿de dónde nace un cuento en su caso? ¿De una imagen que vio en la calle, de una anécdota que escuchó, de una noticia? Porque las noticias también suelen ser fuente de inspiración para las historias de ficción o las reales. ¿De dónde nacen esas historias? De la necesidad de encontrarme políticamente. Pero alguien que usted ve y dice, ahí hay una historia. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo nunca, salvo en este cuento de que me inspiro en la vida de mi padre, yo nunca me inspiré en una imagen, nunca me inspiré en ver un señor en la calle atropellado o enamorado, como quiera verse, y dije, ve, de aquí puede salir un cuento, jamás. Todos esos cuentos fueron concebidos a partir de la necesidad de encontrarme políticamente. Creo que ya me había encontrado. ¿Cómo manifestar lo que tengo en la cabeza desde el punto de vista político? Manifestarlo en cuento, en narrativa, y cómo ficcionarlo. Y a partir de ese momento empiezo a imaginar otras vidas incursas, como te decía, en azares y en problemas cotidianos de la vida en un país como el nuestro. Y fíjate que evito mencionar una ciudad determinada, evito mencionar un país. No hay sociedad allí, es un lugar cualquiera de Latinoamérica. Exacto, imagino que podría ser cualquier lugar de Latinoamérica. Lógico, en el uso del lenguaje, pues doy cuenta que los cuentos son colombianos o de personajes que habitan este territorio. Y a pesar de que hay un elemento, hay varios elementos, la democracia explicada pues desde su punto de vista, son temas muy políticos, como usted bien lo dice, pero no está de una forma panfletaria, no, de una forma discursiva, y que uno diga, este man es un facho o este man es un de izquierdos, o no, es una vaina muy sutil en ese mensaje, ¿no? Eso es más de analizarlo, creería yo. No es panfletario, que es lo que me quedo con eso. No es panfletario, no lo es ahora, así como quedó. Aunque hay un cuento allí que es de un personaje que tiene que marcharse por razones que no les pensamos hacer spoiler. Que un hombre que tiene que exiliar. Sí, que tiene que exiliarse, aunque no se dice, bueno, de qué bando es, si es que se puede hablar de bandos. Sí. Pero lo que te quería decir es que los cuentos, en principio, cuando recién los escribí, y era de las cosas que un año, 2 años después dices, qué vergüenza, qué es esto tan horroroso. ¿Y quémelos? Sí estaban muy cargados de panfletario, muy de política. Sí, evidentemente. Yo en ese momento militaba en el Partido Comunista Colombiano. Y uno de los objetivos del partido desde el punto de vista ideológico y político y organizacional nuestra tarea es elevar el nivel de conciencia del pueblo al que nos dirigimos o de la masa a la que nos dirigimos.
elevar el nivel de conciencia, y a raíz o a través de estos cuentos yo quería elevar, soñaba con elevar El nivel de conciencia. y les iba a entregar semejante bodrio aterrador, semejante panfleto. Y como te digo, posteriormente, pues estos cuentos tienen 7 u 8 correcciones tratando de eliminar todas esa serie de Casi que limitantes para la poética, para la estética. ¿Por qué? Porque no puedes a través de la literatura, y eso sí, hoy lo tengo bastante claro, o a través de las artes, o a través de la música, de las artes plásticas, quiero decir, o a través del cine, crear militantes. quedaría hartísimo, No, pesado, denso. Y se ha hecho. Y evidente y obvio, Claro. pero claro, cuando uno llega a esos textos que son tan militantes y que son tan limitantes, Sí, ay, uno como que no, pero es que este man ya como que se está pasando y uno siente es como una cantaleta, un discurso y se pierde toda la otra belleza. Esto quedó totalmente depurado, lavado, lejano. Yo lo siento muy lejano a eso. Sí. Obviamente, en un momento también leí mucho de literatura prosoviética, ¿verdad? Ujú. Y allí pues, no puedo decir yo que haya una influencia, pero sí es muy visible el elemento panfletario. Y con el tiempo pude darme cuenta de que definitivamente es un error, es un atentado contra la estética y la literatura, tratar de elevar el nivel de conciencia a partir de lo que escribes. ¿Cuántos cuentos sobrevivieron en el sentido de que son solo 10? ¿Cuántos se quedaron por fuera y cuándo podemos ver los próximos en otra publicación? Originalmente eran 16 y se quedaron en 10. Pero los otros 6 existen aún. Tú sabes que yo tengo la mala costumbre de eliminar absolutamente todo lo que considero en un momento determinado. No es que no tenga importancia, sino que viene sobrando. ¿No eran aplicables al cuento, al libro, perdón? Eran algunos cuentos románticos que de alguna manera rompían la línea y la estructura narrativa del cuento. O sea que aquí hay un poco de Sosos, concepto. tontos. Aquí hay algún concepto, una línea. Allí hay una línea narrativa. Esos no estaban en esa línea, pero podrían haber aplicado a otro libro. Creo que no, Robin, porque de alguna manera conspiraban contra el estilo que quiero definir. Y cuando te hablo del estilo que quiero o que quise definir, tiene que ver no solamente con la estructura narrativa, sino con la profundidad y el fondo de lo que tienes o de lo que quieres decir. Estos 10 relatos tienen un sentido, tienen un trasfondo. No solamente lo que se dice o lo que se escribe allí explícitamente es la historia que se está narrando. Sí, hay una entre líneas. Hay entre líneas y hay mensajes, y espero haber logrado, digamos, esa suerte de simbolismo frente a lo que se expresa en los cuentos. Incluso hay mucha, ¿cómo decirlo? Hay mucha carga psicológica. Los finales me llevan a pensar que hay una carga psicológica muy grande en algunos de ellos, claro, y en algunos personajes. Sí, hay algo que anticipo y es lo que yo quiero decir y lo que la gente seguramente podrá apreciar en el desarrollo de los relatos. Y es que estos relatos poco tienen que ver con el siglo XXI, poco tienen que ver con nuestro tiempo. Estos relatos están anclados en el siglo XX y en una visión de mundo del siglo XX. El elemento tecnológico, la tecnología que decimos ahora, que se reduce a los celulares y a todas estas facilidades, entre comillas, que nos brinda la tecnología, no están implícitas en los cuentos. Salvo en el primer cuento, donde hablo que, no sin lanzar una crítica, donde escribo que así se estilan nuestras conversaciones ahorita, vía mensaje de texto. Ajá. Ya nos cuesta mucho hasta dar una llamada. Y el diálogo nos cuesta bastante. Entonces, ahorita escribimos como en aquella época se escribían telegramas, 2 líneas vía WhatsApp, y con eso como que nos basta para entablar una conversación, lo cual es lamentable. Estos relatos se quedaron anclados en el siglo XX, y no por capricho. Se quedaron anclados en el siglo XX porque a mí todavía, y creo que hasta el día en que me muera, me va a quedar grande el siglo XXI, y me queda grande y me cuesta asimilar el siglo XXI. Aunque no se sienten, ¿no fue muy difícil entonces sacar los otros 6? No, de ninguna manera. Fíjate que ahorita a mí me decía
me decía Juan Felipe Gómez que si yo guardaba, me preguntaba que si yo guardaba los cuentos iniciales en algún archivo de Word o alguna vaina y cómo se han ido transformando. Y le decía, no, yo voy eliminando y voy borrando y voy corrigiendo, perdón. Y lo mismo me pasa con la novela. En este momento estoy corrigiendo una novela también escrita hace 11 años quizá. Y también sometida a muchas correcciones y yo voy eliminando. Yo no guardo archivo de lo que fue la novela inicialmente, sino que la voy ajustando a lo que en definitiva voy haciendo y voy definiendo cómo esto se podría publicar en algún momento. Yo quería ahorita hacer una pregunta, pero se me voló la paloma, y en relación al dolor de escribir. Usted dice, no me duele escribir. Digamos, ansiedad, suspenso en ciertas cosas, preocupación por definir alguna estructura, pero sí hay disciplina. ¿Cuál es esa disciplina que usted tuvo o tiene para poder escribir? Porque sabemos que el día a día uno no vive de escribir. ¿Cuál es ese horario en particular y por qué llegó a él? ¿Por qué tuvo que llegar a ese horario de escribir? ¿Quién le dio ese consejo? A mí ese horario me lo sugirió un personaje extraordinario que tuve la oportunidad de conocer, Dago García. Dago García lo invitamos a Armenia a presentar una novelita de ficción que es única hasta el momento. Y nos interesaba conocer qué había detrás de ese hombre, a nuestro juicio brillante. Porque Dago García es sinónimo del paseo, pero también sinónimo del apoyo al cine regional, pero también sinónimo de una inteligencia, excúsame el término que voy a utilizar, una inteligencia financiera superior. Totalmente. Dago García sabe hacer empresa, sabe hacer dinero. Y eso no está mal. De ninguna manera. Y es un tipo extraordinario. Y Dago me decía, nos pusimos a hablar de lo que yo escribía y me decía, ¿y qué horario tienes? Y le fui muy honesto y le dije, no, en las noches llego a mi casa, me cambio, me siento al frente del computador, escribo de 7 a 9, 9 y media. Me dijo, pues con todo respeto, pero creo que lo estás haciendo mal. Mira, yo tengo esta y esta forma de escribir. El tipo, quizá todavía lo haga, se levanta a las 4 de la mañana, se sienta al computador, se toma un café, se sienta al computador y escribe hasta las 8 o 9 de la mañana. Me tomé un tiempo para implementar el consejo o la sugerencia que me había dado Dago. Quitarse esa tonelada de peso de la cobija. Claro. Y fíjate que no es por pereza a madrugar. Es porque la oscuridad, cuando aún no se da el amanecer, me produce cierto desasosiego. No sé por qué, cierto temor. Pero en fin, lo hice y seguí madrugando a las 4 de la mañana. Me levantaba, sacaba a mis perros, me duchaba, me cambiaba y llegaba aquí a la librería tipo 4:45, 5 de la mañana. Y a partir de allí empezaba a escribir, lo estoy haciendo, estoy hablando en pasado, pero es una disciplina que tengo todavía, un hábito que tengo todavía, y escribo hasta las 7:30 u 8 de la mañana, dependiendo, porque sí, claro. empieza la gente a circular y se empieza la ciudad a llenar de ruido. Pero tenía mucha razón Dago García cuando me dijo, hombre, es la hora, porque el cerebro está fresco, porque el silencio, por todo, es la hora. Y tenía toda la razón, hay que aceptarlo. De este lado del mundo, libro de cuentos de Juan Carlos Murcia. Luego hablaremos de cómo se llegó a la publicación, porque quiero apartar dos cosas. Ático Editores, será ya una conversación que podamos tener más adelante. ¿Dónde se puede encontrar el libro y dónde se podrá encontrar en Colombia? Si hay envíos, si hay redes sociales. Ático, o el sello Ático y este libro, nuestra primera publicación en Ático Editores, en la actualidad se encuentra por los canales de distribución de la librería, que es la librería física, Pensamiento Escrito, Librería y Café, redes sociales como Instagram. Nosotros hacemos varias ventas por redes sociales o en nuestra web www.pensamientoescrito.com. Los envíos son a toda Colombia.
Anticipo para la próxima conversación que Ático pretende convertirse en un sello editorial que llegue a otras librerías, pero eso es un paso más adelante cuando ya podamos tener o contar con 5 o 6 publicaciones para llegar a un acuerdo comercial de subdistribución con algún distribuidor nacional o directamente con las principales librerías independientes del país. Y ahí queremos apostarle. Nosotros queremos llegar a las librerías independientes, Robin. No nos interesa llegar a grandes plataformas o grandes superficies. Ático no quiere, se niega y se resiste a ser un sello editorial de supermercado. Entonces, mientras que se van dando las cosas, ojalá que independientemente de todo lo que se quiera lograr de forma, digamos, apartada de lo tan comercial, este libro pueda llegar a otros lados del mundo, pero mientras tanto que esté en este lado del mundo. Esperemos que esté en este lado del mundo mientras tanto. Mil gracias, hermano.